¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas alcanzan metas increíbles mientras otras se quedan a medio camino, incluso cuando parecen tener el mismo talento, las mismas oportunidades y hasta más recursos? Hoy quiero contarte dos historias que muestran que el secreto no está en la suerte, sino en algo mucho más incómodo y, al mismo tiempo, poderoso: la disciplina. Historia 1: el joven que odiaba levantarse temprano. Martín siempre fue ese chico del que todos decían, tiene un talento natural. Desde pequeño, cuando sus dedos tocaban las cuerdas de una guitarra, parecía que el mundo entero se detenía. Podía aprender una canción en minutos y adaptarla a su estilo. Sus amigos lo admiraban, y en su barrio ya lo conocían como el prodigio. Pero detrás de esa imagen, había una realidad que nadie veía: Martín odiaba practicar. Sí, disfrutaba tocar, pero solo cuando estaba inspirado. Si se trataba de repetir escalas aburridas, o de tocar la misma pieza una y otra vez hasta perfeccionarla, buscaba excusas para no hacerlo. Las semanas pasaban y, aunque mejoraba lentamente, había compañeros que sin tanto talento empezaban a superarlo. Él siempre decía lo mismo: yo podría tocar igual o mejor si quisiera, lo que pasa es que no tengo tiempo. La verdad era que tiempo sí tenía, pero lo gastaba en videojuegos, redes sociales y salir con amigos. Un día, en una clase de música, su profesor, el señor Rivas, le pidió que tocara una pieza que habían practicado todos. Martín, confiado, se paró frente a todos y comenzó, pero a la mitad, se equivocó varias veces. Los demás lo miraban sorprendidos, no era común verlo fallar así. El profesor guardó silencio unos segundos y luego se acercó. «Martín, ¿puedo hablar contigo afuera?». Se alejaron del grupo y, con una voz firme pero sin enojo, el profesor le dijo: «Tienes un talento increíble, pero el talento es solo la semilla. La disciplina es el agua y el sol. Sin ella, no crecerás». «Pero profe, yo sí practico», intentó defenderse Martín. «No, hijo. Tú tocas, que no es lo mismo que practicar. Practicar es repetir lo difícil, es dedicar tiempo incluso cuando no quieres, es trabajar más tus debilidades que tus fortalezas». Esas palabras lo golpearon. No estaba acostumbrado a escuchar críticas tan directas, y menos viniendo de alguien a quien respetaba tanto. Esa tarde llegó a casa y, por primera vez, se miró al espejo y se preguntó si realmente estaba haciendo lo necesario para cumplir su sueño. Esa noche tomó una decisión: a partir del día siguiente, se levantaría a las 6 de la mañana para practicar una hora antes de ir al colegio. Ni un día menos. Sin excusas. El primer día fue un desastre. La alarma sonó y su cuerpo entero le pedía quedarse en la cama. «Es solo hoy, mañana sí practico», se dijo, pero recordó las palabras de su profesor: «La disciplina es el agua y el sol». Se levantó medio dormido, tomó su guitarra y comenzó a practicar escalas. Le dolían los dedos, se sentía torpe y hasta aburrido, pero lo hizo. El segundo día fue igual de difícil, y el tercero peor. Hubo mañanas en las que su cama parecía tener imanes. Pero Martín se había hecho una promesa y, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a cumplirla. Pasaron las semanas y algo curioso comenzó a suceder: lo que antes era una lucha constante contra la pereza, empezó a convertirse en un hábito. Su cuerpo se despertaba solo, y su mente ya no negociaba con la cama. Empezó a notar mejoras, sus dedos se movían más rápido, su precisión aumentó y hasta su creatividad creció. A los 6 meses, en una audición escolar, interpretó una pieza complicada sin un solo error. Los aplausos fueron ensordecedores. Algunos compañeros lo miraban con asombro y le decían: «Wow, Martín, naciste para esto». Pero él sabía que no era solo haber nacido para eso. Era levantarse temprano cuando nadie lo veía. Era practicar aunque estuviera cansado. Era elegir su sueño por encima de su comodidad. 3 años después, gracias a su nivel, ganó una beca para estudiar música en una de las escuelas más prestigiosas del país. Al recibir el diploma, recordó aquella conversación con el señor Rivas, y se dio cuenta de que esa frase había cambiado el rumbo de su vida. La lección quedó clara: el talento te abre la puerta, pero la disciplina es la que te mantiene adentro. Historia 2: la atleta invisible. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía Camila.
Desde niña, le gustaba correr. No porque fuera la más rápida, sino porque le hacía sentir libre. A los 14 años decidió unirse al equipo local de atletismo. Su entrenador pronto notó que, aunque no tenía la explosividad de otros corredores, sí tenía una resistencia impresionante. Pero había algo más: Camila jamás faltaba a un entrenamiento. Mientras sus compañeros se ausentaban por fiestas, clima o simple desánimo, ella estaba ahí, lloviera o tronara. Muchas veces llegaba antes que el propio entrenador y comenzaba a calentar sola. La gente la veía correr y pensaba: pobre chica, entrena tanto y ni siquiera gana las carreras. Y era cierto. Año tras año participaba en competencias locales y siempre quedaba en la mitad de la tabla. Nunca destacaba, y por eso nadie la consideraba una promesa. Pero Camila tenía un objetivo silencioso: quería convertirse en una corredora de alto nivel, aunque le tomara años. Sabía que no podía controlar su genética, pero sí podía controlar su disciplina. Su rutina era casi militar. Despertar a las 4:45 de la mañana. Correr entre 10 y 15 kilómetros antes del amanecer. Estiramientos y ejercicios de fuerza. Alimentación estricta. A veces sus amigas le decían: Cami, relájate un poco. La vida también es para disfrutar. Ella respondía con una sonrisa: para mí, esto es disfrutar. Los años pasaron y, mientras otros atletas se retiraban por lesiones o falta de motivación, ella seguía entrenando. Su cuerpo se fortaleció, su resistencia creció y, sobre todo, su mente se volvió inquebrantable. Llegó el día de una competencia regional. El clima era terrible: viento fuerte, frío y llovizna. Muchos corredores comenzaron con fuerza, pero a mitad del trayecto, el cansancio y el clima empezaron a cobrarse víctimas. Uno a uno, comenzaron a bajar el ritmo, menos Camila. Ella había entrenado en esas condiciones cientos de veces. Para ella, aquello no era una sorpresa, era un día más de entrenamiento. Poco a poco empezó a adelantar a competidores que, en condiciones normales, la superaban con facilidad. Al final, cruzó la meta en primer lugar. El público la ovacionó. Algunos periodistas se acercaron para entrevistarla y le preguntaron: ¿cómo es posible que hayas ganado contra atletas que siempre quedaban por delante de ti? Ella sonrió y respondió: porque yo corro incluso cuando ellos no lo hacen. Esa victoria fue solo el inicio. Camila continuó su camino y, con los años, representó a su país en competencias internacionales. Lo que parecía una historia de una chica invisible, se convirtió en un ejemplo de cómo la disciplina, más que el talento, define hasta dónde puedes llegar. La disciplina no es glamorosa. No tiene aplausos inmediatos. Es ese trabajo silencioso que haces cuando nadie te mira. Es elegir lo que necesitas por encima de lo que quieres en el momento. El éxito no llega por una chispa de inspiración, llega por la repetición diaria de actos que, al principio, parecen insignificantes. Historia 3: el emprendedor que no veía resultados. Andrés tenía 27 años cuando decidió dejar su trabajo estable para perseguir un sueño: montar su propio negocio de cafeterías. No era un salto al vacío sin razón. Desde joven amaba el café, había estudiado sobre sus variedades, los procesos de tostado y las técnicas de preparación. Además, siempre soñó con crear un espacio donde la gente no solo tomara café, sino que viviera una experiencia completa. Con los ahorros de años, alquiló un pequeño local y lo decoró con sus propias manos. Diseñó un logo, creó un menú, compró una máquina de espresso profesional, y abrió su primer local lleno de ilusión. El primer día, sus amigos y familiares llenaron el lugar. Todos le felicitaron, las redes sociales estaban llenas de fotos y comentarios positivos. Andrés pensó: esto va a despegar rápido. Pero luego llegó la realidad. Pasados los primeros días, las ventas cayeron en picada. Pasaban horas enteras sin que entrara un cliente. Y cuando entraban, muchos pedían un café para llevar y no volvían. La renta, los sueldos de los 2 empleados y los gastos empezaban a comerse sus ahorros. Algunos amigos le decían: Andrés, tal vez debería cerrar antes de perderlo todo. Pero él se negaba. En lugar de rendirse, decidió aplicar una estrategia:
disciplina absoluta en mejorar el negocio día a día. Se levantaba a las 5 de la mañana, llegaba al local antes de abrir y revisaba cada detalle: limpieza, aroma del café, presentación de las vitrinas, música ambiental, temperatura del local. Tomaba nota de todo y buscaba formas de mejorar. Por las noches, después de cerrar, dedicaba horas a leer sobre marketing, servicio al cliente y administración. Estudió casos de cafeterías exitosas y descubrió algo clave: la mayoría había tardado años en consolidarse. Se propuso una regla: no voy a juzgar los resultados hasta que pasen 3 años de trabajo constante. El primer año fue durísimo. Hubo días en que apenas vendía lo suficiente para cubrir los gastos. Llegó a preparar café él mismo para ahorrar en personal. En invierno, cuando el clima era tan frío que la gente prefería quedarse en casa, se sentaba detrás del mostrador y se repetía: es parte del proceso. No aflojes. Poco a poco, comenzó a implementar cambios. Promociones temáticas para atraer clientes nuevos. Eventos de cata de café los sábados por la tarde. Un programa de fidelización con tarjetas de puntos. Además, empezó a saludar por su nombre a los clientes frecuentes, recordar sus pedidos favoritos y preguntarles por su día. Esa atención personal comenzó a marcar la diferencia. El segundo año, algo cambió. Las reseñas en redes sociales empezaron a multiplicarse. Un blog gastronómico local escribió sobre su cafetería, llamándola un rincón de paz y buen café en la ciudad. Eso trajo una ola de nuevos clientes. Aún así, Andrés no se confiaba. Seguía llegando temprano, revisando cada detalle y buscando maneras de mejorar. Había entendido que la disciplina no era solo seguir trabajando, sino también mejorar de forma constante. Para finales del tercer año, la cafetería no solo era rentable, sino que había ahorrado lo suficiente para abrir un segundo local. La gente lo veía y decía: ¡qué suerte tienes, Andrés! Todo te salió bien. Él sonreía, pero por dentro pensaba en las mañanas frías en las que abría el local sin saber si vendería algo, en las noches largas estudiando estrategias, en los días en que tuvo que hacer de mesero, barista y administrador al mismo tiempo. Porque la verdad era simple: no había sido suerte, había sido disciplina. Años después, con 5 locales funcionando, dio una charla para jóvenes emprendedores. Alguien le preguntó: ¿cuál fue el momento clave de tu éxito? Andrés respondió sin dudar: cuando decidí que no me rendiría, aunque los resultados tardaran en llegar. Esa frase quedó grabada en muchos de los asistentes, porque entendieron que el éxito no se construye con grandes saltos, sino con pasos pequeños, repetidos con disciplina todos los días, incluso cuando parece que nada está funcionando. Así que la próxima vez que pienses que necesitas motivación para empezar, recuerda: la motivación te impulsa, pero la disciplina te lleva a la meta. Con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.